bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a leer todos unánimes juntos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Vamos a orar pidiendo al Señor que obre con poder, con su palabra sobre nuestro espíritu. Que de nuestro espíritu corran ríos de agua viva. Nosotros no deberíamos de aspirar a menos, sino que de nuestro interior corran esos ríos de agua viva, que nosotros podamos vivir la vida de fe con toda potencia. Clamemos por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad y estamos reunidos en tu nombre, Señor, porque anhelamos todas las cosas que provienen de ti. Que seas tú, Señor, abriendo los ojos espirituales. Que seas tú abriendo los oídos espirituales. Que seas tú sacándonos de las tinieblas a tu luz admirable. Y que nosotros, Señor, ya en la luz, también seamos los instrumentos santos tuyos, Señor, colaboradores tuyos, campo de labranza tuya, edificio tuyo. Obra con poder en nosotros, Padre Celestial. Con tu Espíritu Santo toma de tu palabra y llévanos a toda la verdad. Glorifícate en esta hora. Unge mis labios, Señor, que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha. Que solamente dé a conocer lo que tú has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo. Y que cada uno reciba en esta hora la gracia en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Nosotros, el quinto domingo del mes es muy especial, ustedes saben. No todos los meses tienen quinto domingo. Es más, este mes de agosto es bien especial porque rara vez agosto tiene 5 domingos. Pero este es uno de esos agostos que tienen 5 domingos. ¿Por qué es tan especial? Bueno, porque nosotros el primer domingo del mes enseñamos en la predicación sobre un aspecto fundamental de la fe.
celebramos la Santa Cena y enseñamos una base, como una roca, para que nuestra fe tenga un sustento sólido. El segundo domingo y el cuarto domingo del mes nosotros estamos estudiando el Evangelio de Juan, enseñamos el Evangelio de Juan. Entonces vamos paso a paso conociendo a través de Juan el Evangelio. El tercer domingo del mes estamos aprendiendo cómo rendir el culto, porque es muy importante que la iglesia cristiana de nuevo entienda que la razón de la congregación es poder rendir el culto a Dios y entender qué es el culto además. Pero el quinto domingo es para nosotros como palabra viva, o sea, como la iglesia local, como esta iglesia que se congrega en este lugar. Entonces, en ese quinto domingo nosotros recordamos siempre cuál es el propósito de nuestra iglesia, sobre qué debe estar parada nuestra iglesia, cuáles son los pilares de nuestra iglesia. Mire, es que la iglesia se puede desviar fácilmente y se desvía. Porque además a veces las personas quieren agradarle a la iglesia y no al Señor. Y eso es un gran problema. Algunos predicadores, por ejemplo, pasan una encuesta a la congregación, ¿no? Y le preguntan, ¿de qué quieres que te prediquemos? Pues ¿de qué quiere uno que le prediquen? Si las mamás tienen problemas con los hijos, pues que hábleme acerca de la educación de los hijos. Si la persona tiene problemas con los esposos, bueno, eso no pasa, ¿no? Normalmente eso no pasa. Los esposos, cierto que ustedes nunca pelean, ¿no? El que esté libre de pecados que tire el primer sartén, ¿sí? Entonces la gente quiere escuchar eso. Quiero orar por Julián, pero entonces se me olvidó Julián, al final, ¿sí? Muy importante que oremos por ti. Y entonces la gente le preguntan, ¿tiene problemas económicos la persona? Entonces dice, no, hábleme cómo administrar mi economía. Porque eso es lo que la gente quiere oír. Si la iglesia es edificada sobre lo que la gente quiere oír, eso es edificar la casa sobre la arena. ¿No ve que la Biblia dice que nosotros somos como la arena del mar? Que somos el polvo de la tierra. Pero entonces la gente va a estar muy feliz, pero va a caer esa iglesia. Pero si la iglesia está edificada sobre la roca, la iglesia va a permanecer. Puede ser que de pronto la predicación que usted escuche no le agrade. Puede ser que le atraviese el alma, le discierna las intenciones del corazón, le atraviese hasta los tuétanos. Y usted se ponga bravo conmigo y yo me pongo feliz. Porque entonces yo sé que la palabra está cumpliendo su propósito. Pero uno debe tomar una decisión en la vida de fe. O agrada a los hombres o agrada a Dios. Mire conmigo Gálatas. Capítulo 1, versículo 10. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos a quién debemos de agradar. Usted sabe, ¿no? En la Biblia, Jesucristo es la cabeza o es el esposo y la iglesia es su cuerpo o es la esposa. De modo que cuando la Biblia está hablando de esto de que la mujer se someta al esposo, en Efesios lo dice claramente, está hablando de Cristo y de la iglesia. Y que como Cristo le sirvió a la iglesia y entregó su vida por ella, la iglesia ha de servirle a su esposo para que, sometidos los unos a los otros, puedan cumplir el propósito de Dios. Fíjense que la Biblia dice sometidos los unos a los otros. Cristo como la cabeza y la iglesia como la ayuda idónea para que juntos cumplan su misión. Por eso dice someteos, su misión. Es que ambos cumplan esa misión que Dios tiene destinada. La Biblia es machista. No, no es machista. Simplemente que es el rol, es el rol. Es como está hablando la palabra, ¿sí? Alguien dijo, no, es que usted alguna vez ha orado diciendo, oh Padre, oh Madre nuestra, Señora creadora de los cielos y de la tierra, oh Diosa. Entonces la persona, mire,
no se meta en esas discusiones tan tontas acerca de la semántica, porque por esas discusiones tontas se desvía realmente la verdad, ¿sí? ¿O es que acaso decimos el iglesio? Vamos a congregarnos en el iglesio. No, porque la palabra tiene un género, la misma palabra tiene un género. Iglesia femenino y Dios es masculino. No que Dios tenga sexo ni que la iglesia tenga sexo, sino que la palabra tiene un género. Entonces eso es una tontería, esas discusiones que se inventan las pseudofeministas para embobar a la gente y desviarla de la verdad. Nosotros no nos metemos en ese cuento. Pero sí está hablando claramente del rol de Cristo, que es la cabeza, y de la iglesia, que es su cuerpo, su iglesia que hace la obra. Entonces la iglesia ha de cumplir es con el propósito de Dios. Porque si empieza a hacer lo que los hombres quieren oír, lo que la gente quiere oír, la iglesia va a caer. Mire conmigo Mateo capítulo 7, versículo 24. Yo recibo a veces muchos consejos de cómo dirigir la iglesia, pues yo me río, perdón. Porque siempre una persona no se quedó en la iglesia porque ella quería escuchar palabra y psicología. Entonces me dijo, sí, predicamos 15 minutos de palabra y después 15 minutos de psicología. Entonces, por más de que apreciaba a la persona, le dije, su merced, usted no ha entendido qué es palabra viva. ¿Sí? No se puede. No. Pero es que es tan necesario. Pues su merced monte un consultorio psicológico y entonces ahí atiende. Yo le envío a los pacientes, que hay varios aquí, ¿no? No se preocupe. Bueno, dice Mateo capítulo 7, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Entonces, nosotros como iglesia hemos de decidir sobre qué vamos a edificar la iglesia. Si sobre la arena o sobre la roca. Y fíjese, sea sobre la arena, sea sobre la roca, ambas pasan por muchas dificultades. No es fácil la vida de fe no es pare de sufrir. ¿Está sufriendo? Pues venga y oramos juntos porque yo también. ¿Sí? Cada uno está cosiendo sus habas en su casa, ¿no? Cada uno está pasando por las pruebas y también por los gozos y por las bendiciones. Entonces toda la iglesia está pasando por eso. Pero si la iglesia está edificada sobre la arena, va a caer. ¿Quién es la roca? Ahí dice la roca es la palabra, ¿no? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero un momento, ¿quién es la roca? Porque mucha gente dice que la roca es Pedro, ¿no? ¿Por qué? Miremos un momento Mateo capítulo 16, versículo 17, desde el 16. Mateo 16, 16. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Usted sabe, ¿no? Jesús le había puesto a Simón el sobrenombre de Pedro, que significa piedra. Entonces, pero piedra es como pedrusco, ¿sí? Entonces, hay una diferencia en la palabra, no me gusta decir el griego, pero aquí es importante. Una cosa es petros, que significa como una piedrita, y otra cosa es litos. Litos es un manto rocoso. Es donde los constructores, cuando van a construir, ellos cavan para hacer los cimientos sobre litos, o sea, sobre ese manto que es ya de roca, porque si no el edificio se cae. La palabra que utiliza cuando
vamos a ver, es litos y petros, que es piedra. Ese es el juego de palabras que hace aquí. Entonces él dice, bienaventurado eres Simón, que significa el que se arrodilla, el que se inclina. Hijo de Jonás, Jonás significa paloma, o sea, ¿qué le está diciendo Jesús a Pedro? Tú eres el que se inclina ante el Espíritu Santo, ante la palabra que el Espíritu Santo trae. Porque Él está revelando. ¿Quién dice la gente que soy yo? Él dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y esa declaración es la que Jesús está diciéndole a Pedro, ¿no? Y después le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, y sobre esta litos edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús está hablando sobre esta roca, no está hablando de Pedro, sino está hablando de la declaración que acaba de hacer Pedro. ¿Cuál es esa declaración? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ay no, Pedro es la roca. Bueno, miremos, entonces escuchemos a Pedro. Primera de Pedro capítulo, ¿qué dijo Pedro? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 4. Es Pedro el que escribe. ¿Quién es la roca para Pedro? Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿De quién está hablando? Jesús, piedra viva. Ay, si hubiera leído este versículo antes, la iglesia no se llamaría palabra viva, sino que se llamaría piedra viva. Qué lástima que hasta hoy leí este versículo. No, ese no lo leí. Pero no, lo que pasa es que como hay muchas iglesias que se llaman palabra viva, palabra viva no es la única iglesia que llama palabra viva, hay muchas iglesias que llaman palabra viva. Yo llamé a averiguar, ¿no? ¿Qué nombre le iba a poner a la iglesia? Entonces tenía la elección entre palabra viva, palabra de vida, palabras, la palabra que dice, la palabra que estoy usando son espíritu y vida, entonces palabra de espíritu y vida, ¿sí? Porque estaba rondando sobre esa declaración. Entonces, pero ya habían los nombres y me dijeron, entonces dije, pregunté, ¿y palabra viva? Me dijo, no, palabra viva no hay. Mentiras, era la que más sabía, ¿sí? Pero roca viva no he visto. Roca viva no he visto. ¿Será que ya hay roca viva? De pronto sí. Bueno. Dice ahí, acercándonos a él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. ¡Ay, qué maravilla! Ustedes también son piedras vivas o palabra viva. Porque cuando Jesús está diciendo el que edificare su casa sobre esta roca, que es la palabra, pero es que Él es la palabra que se hizo carne, Él es palabra viva, pero Él también es la roca viva. Y nosotros que hemos recibido la palabra también somos palabra viva, y nosotros también somos rocas vivas. Cada uno es como un ladrillo, así lo dice la Biblia. Cada uno es un ladrillo del edificio. Algunos son más ladrillos que otros, pero cada uno de nosotros es un ladrillo en el edificio de Dios. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto mismo que está hablando Pedro es lo que acabamos de leer de Pablo. Porque entiende que es la misma palabra, ellos no se están contradiciendo. Aunque hubo disputas entre Pedro y Pablo, lea el libro de los Hechos, usted sabe que ellos se agarraron una vez. Porque Pedro estaba diciendo que había que judaizar, que había que guardar la ley de Moisés, que la ley era muy importante. Entonces le dijo Pablo, no, un momento. Si usted que es judío no guarda la ley, ¿por qué a los que no son judíos les va a hacer guardar la ley? No, señor. Y dice que lo reprendió delante de toda la gente duramente. Aquí uno dice, hay una persona que llega tarde y entonces no vuelve, ¿sí? ¿Qué pasó? El pastor habló de mí. No, yo ni siquiera dije su nombre, debería decirlo, ¿no? A veces. No diga nombres. Usted no ha leído la Biblia. Usted no ha leído la Biblia. No haga propaganda. Usted no ha leído la Biblia. ¿No ve que al final de todas las epístolas empieza a hablar de toda la gente? De Estefanas, de Bodia, de Sintique, de Loida, de Erastos, de Craso, de todos los nombres están ahí. De Títico, de Filomeno, pónganle nombres a sus hijos de ahí. No son buenos nombres, ¿no? Ahí están. Dice,
la iglesia que se congrega en la casa de Aquila y de Priscila. Ahí están, ahí están. Erastos, Alejandro, Rufo. Ahí. No pierda primera de Pedro. Mire conmigo Romanos para que vea que la iglesia tiene, que la Biblia tiene propagandas. Porque aunque los hombres olvidan, Dios no olvida. Entienda eso. Aunque los hombres olvidan, Dios no es injusto para olvidar el trabajo que por amor de su nombre habéis hecho a los santos, sirviéndoles ahora y sirviéndoles aún. Usted no sabe, ¿no? Los hombres se cambian de acera cuando usted no dice lo que ellos quieren oír. Los hombres tenemos ese corazón malvado. Mi pastor, mi pastor. Yo le he dicho, mire, la peor grosería que usted me puede hacer a mí es mi pastor. No admito, me hace poner demasiado, me enoja. Me siento, ¿por qué? Porque eso es una blasfemia. Mire, solamente Jesús tenía el derecho de llamar al Padre mi Padre, porque Él es el único Hijo de Dios. En Jesús nosotros decimos Padre nuestro, porque eso es una relación única. No hay otro que sea hijo de Dios. Y la Biblia dice en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando usted me dice a mí, mi pastor, usted me está haciendo a mí anticristo, o sea, me está colocando en el lugar de Jesús. No, mi pastor, no, mi pastor. Yo he dicho, no, a mí si quiere dígame perro pastor. ¿Usted no ve lo que hace un perro pastor? Que ladra a las ovejas, ladra para que no se aparten del pastor, para que lo sigan. Ese es mi oficio, ladrarle a usted para que usted siga al pastor. Pero no me diga mi pastor, no. La próxima persona que me diga mi pastor va a decir su abuelita. Pero usted no se pone bravo, vuelve a la iglesia, me entiende que es para que usted se acuerde de la prédica, ¿no? ¿Qué dice Romanos capítulo 16, versículo 3 en adelante? Bueno, desde el primero. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Se da cuenta que las mujeres servían como diaconisas, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que ella necesite de vosotros, porque ella me ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron sus vidas por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junis, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones ingenuos. Ay, tan buena que es la palabra, ¿no? A veces no deberíamos de decir nada más sino la palabra, y que la palabra golpee en las espinillas de todos nosotros. ¿Se da cuenta que habla de quién? No habla de miembros abstractos, sino que está hablando de personas como usted y como yo. Saludad a Carito, saludad a Samuel, que casi se mata hoy, pero Dios lo guardó. Saludad al padre de Iván, que es también padre de Carito. Saludad a Luisa y a su hija. Saludad también a Enrique, que no ha vuelto. Saludad a... ¿Dónde está Enrique? Por allá. Esa es la iglesia. ¿No sabía? La iglesia es palabra viva.
La iglesia son rocas vivas. La iglesia es la casa de Dios y edificio de Dios, el lugar que Dios ha designado para habitar, tomándolo como su santo templo. Y usted es para Dios también piedra escogida y preciosa. Si nosotros entendiéramos lo que es la iglesia, lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es el que viene. Dios prometió que iba a venir a los hombres. Mire conmigo, segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 1. Una vez dijo un pastor, ¿no? Un pastor muy respetado, pero equivocado en eso. Dijo: a mí no me gusta desde el púlpito nombrar a nadie porque no quiero robarle su galardón. Ay, pastor, tú no conoces a Dios, por lo menos en ese aspecto. ¿Usted cree que si usted ha trabajado fielmente en el Señor, y si dicen, por ejemplo, saludos a Luz, que ha trabajado fiel en el Señor, y el Señor cuando se presente Luz, olvídese, allá el pastor la nombró, aquí no tiene galardón? Ay, pastor, no has entendido, por lo menos en ese aspecto. La Biblia todo el tiempo está hablando. ¿Quién fue fiel? ¿Quién fue colaborador? ¿Quién dio la vida? ¿Quién entregó? También quién declinó, también quién abandonó, ¿sí? También quién dejó la fe, ¿sí? Alejandro y ¿cómo se llama el otro? ¿Erastos? Rufo el candelero, abandonaron la fe. Claro, la Biblia está hablando, porque no ve que la iglesia son seres humanos, hombres y mujeres que comenzaron el camino, que muchos no lo terminaron. Fíjense, los parientes de Pablo, unos primos que tenía, habían llegado, antes que Pablo, habían llegado a la fe. Por eso los menciona ahí, ¿no? Mis parientes que son antes de mí en el Señor. ¿Se imagina esa sorpresa? Le ha pasado a usted en la iglesia, ¿no? Que se encuentra con una familiar de tiempo. Oiga, y usted, no, yo hace 20 años, ay, yo hace 5, pero, ay, no, tan lindo. Claro, así le pasó a Pablo. Eso es la iglesia, eso es la iglesia. Entienda que es la iglesia. Dios dijo que habitaría con el hombre, Dios es el que viene. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 1 y 2, dice: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. ¿Dónde es que va a morar Dios? Él dijo que habitaría en la oscuridad. Y entonces dice Salomón: yo he edificado el templo, la casa. Mire, el tabernáculo era como una tienda de campaña chiquita que estaba rodeada por un lino blanco. Y esa tienda de campaña estaba cubierta por varias pieles y cubiertas y telas. Entonces ese lugar, ¿cómo era? Absolutamente oscuro, absolutamente oscuro. Pero en ese lugar estaban las paredes todas cubiertas de oro, de lámina de oro. Era madera cubierta de oro. Y entonces cuando entraba el sumo sacerdote, todo estaba iluminado. ¿Por qué? Porque dentro de la oscuridad había una lámpara, un candelabro de 7 brazos que siempre estaba brillando con aceite puro de oliva. Entonces la luz que alumbra en ese lugar solamente es la luz que salía del candelabro de oro. Ese candelabro de oro es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que nos permite conocer lo que en la iglesia hay, lo que es la iglesia. Y esa es la única luz que ha de haber en la iglesia. ¿Usted qué corriente tiene? ¿Usted es calvinista? ¿Usted es luterano? ¿Usted es menonita? ¿Usted es ruselista? Ay, su merced, usted no ha entendido. Nosotros somos cristianos. Y la única voz que oímos es la de Jesús. Y la única voz que seguimos es la de Jesús. Nuestra única cobertura es la del Espíritu. Porque no se puede de otra manera. Si su merced tiene apodo en su vida de fe, usted está mal. Si usted es de Pablo, o es de Apolos, o es de Cefas, usted tiene problema. Aunque Apolos, Pablo y Cefas sean hombres de Dios. Nosotros no seguimos al hombre. Nosotros seguimos a Jesucristo, hombre. ¿Entiende eso tan importante para entender? Si una persona está hablando de esa manera, es una persona carnal.
Entonces está diciendo ahí en Segunda de Crónicas, Dios dijo que vendría y habitaría en la oscuridad. Entonces, ¿cuál es ese lugar oscuro donde Dios habita? El templo. ¿Y cuál es el templo? Bueno, miremos un momento Isaías capítulo 29, versículo 18. Si uno no conociera la voluntad de Dios, ese versículo sería muy oscuro. Como dice ahí, Dios dijo que vendría y habitaría en la oscuridad. Literalmente sería muy oscuro, pero entendiendo la voluntad de Dios entendemos ese versículo. Dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los cielos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. ¿Quién es nuestra luz? Jesús es la luz. Por eso de esa manera es que comienza el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, me dan ganas de devolverme otra vez a predicar sobre Juan capítulo 1. Porque dice que Él es la luz, en Él estaba la vida es la luz de los hombres, la luz en las tinieblas que resplandece. Dice que Dios vino, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de, habitó, esa palabra que dice habitó, es que moró, vivió, se metió en la misma carpa con nosotros, porque Él lo prometió, Él dijo que lo haría, y Él lo hizo. Mire conmigo Isaías 35, Él cumplió su palabra, gracias, Él cumplió su palabra. Versículo 4, Isaías 35. Decídanos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Quién es ese desierto? Nosotros somos ese desierto. Claro que sí, Daisy. Nosotros somos ese desierto. Pero Él dijo que el que recibiera su espíritu, el que creyera, de su interior empezarían ¿a qué? A correr ríos de agua viva. Si de su interior no están corriendo los ríos de agua viva, hágame el favor, no se resigne. Nosotros no podemos esperar menos de nuestra vida de fe. Si no están corriendo los ríos de agua viva, puede ser que usted no ha nacido de nuevo. Entonces crea en el Señor y venga a Él y entréguele su vida. Y Él prometió, el que crea, de su interior correrán ríos de agua viva. El que bebiere del agua que yo le haré será de una fuente. Pero a veces, usted sabe que en ese pozo donde se encontró Jesús con la mujer samaritana, que es donde estoy hablando esa porción, ese era el pozo de Jacob. Y ocurrió que los enemigos vinieron y cegaron el pozo, lo taparon, le echaron piedra, le echaron basura, y entonces ya no salían las fuentes de agua viva. Y a veces usted ha permitido que el enemigo ciegue el pozo de aguas vivas que Dios abrió en usted, por las dificultades, por los problemas. O de pronto es usted mismo el que ha echado basura dentro de usted, y entonces agarra piedras y entonces, ay, ¿cómo está? Triste, enfermo, deprimido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dejó que el enemigo cegara el pozo. ¿Qué tiene que hacer? Señor, límpiame, ayúdame, saca. Y Él empieza a orar. Él mismo dice que lo limpiará para que lleve más fruto y su fruto permanezca. El punto de la vida de fe es estar haciendo la obra, y en ese momento va a estar feliz. Leímos el Salmo, ¿se acuerda del Salmo que leímos? Salmo 65, ¿le puso cuidado al Salmo? Ahorita estaba pensando, creo que una de las tareas sería, después del almuerzo el domingo, con su familia pregunte, oiga, ¿qué tenía que ver el Salmo? ¿Qué tenía que ver el Salmo con la prédica? Porque es precioso, como el Salmo siempre está hablando de lo que estamos hablando nosotros. Dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones, tú las perdonas. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Qué es el templo de Dios? Dios dijo que vendría y habitaría. Dios dijo que vendría y habitaría.
Aquí está hablando del culto, aquí está hablando de la congregación de los santos. Miren lo que dice después: con tremendas cosas nos responderás en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú que afirmas los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas, el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas, y tú haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, y en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Está hablando del oficio de un sembrador, de un labrador. Y está diciendo Pablo en la epístola a los 1 Corintios, ustedes son, algunos son, no todos van a ser, algunos son colaboradores de Dios, otros tantos serán campo de cultivo de Dios, pero mire, todos somos edificio de Dios, templo de Dios. Y aquí está hablando del labrador que derrama de sus ríos, el río de Dios, ya vimos que es el río, ¿no? El espíritu que fluye de nosotros. Prepara el grano de ellos cuando los dispones, haces que se empapen sus surcos, hacen descender sus canales, le ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. ¿Quiénes son renuevos? ¿Quiénes llevan un mes en la vida de fe? ¿Quiénes llevan 2 meses en la vida de fe? Esos son los renuevos, los nuevos espíritus que han nacido. Tú coronas el año con tus bienes. ¿Qué es coronar? Bueno, hoy en día la palabra está como tan deformada, ¿no? Coronar, ¿qué es coronar? Dijo el Popeye, ya coroné. Sí, porque salió de la cárcel. Bueno, en cierta manera sería así también. Coronar es dar un premio, dar un galardón. Esos son las coronas, los premios, los galardones. Dice, y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría, se visten de manada los llanos, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. ¿Acaso el grano canta y acaso los llanos cantan? ¿De qué grano está hablando? De nosotros, que somos la cosecha. Y entonces bendecimos su nombre. Estábamos en Isaías hablando que él mismo vendría, y entonces estamos diciendo que Dios dijo que vendría a habitar, que Dios dijo que vendría a habitar con los hombres, y vino y habitó, ¿sí? Otra vez Juan capítulo 1, eso es lo que estamos aprendiendo hoy acerca de Dios, que Dios es el que viene a habitar con el hombre. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 4 y 5. En él estaba la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dios dijo que vendría y habitaría en la oscuridad. Ahí está, ¿no? En Primera de Juan. Por eso le digo que me dan ganas de volverme otra vez a predicar Primera de Juan. Pero además de eso, mire conmigo Juan 14. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él está diciendo a los discípulos que se va. Cuando estamos haciendo la corrección del Evangelio de Juan, que saldrá algún día con Mari, entonces encontramos que esta palabra donde dice voy, realmente no es voy, sino que es continúo mi camino. Porque usted sabe, ¿no? Él salió del Padre, pasó por este universo, habitó en la oscuridad y subió al cielo, que es la morada del Padre. Ahora dice, voy al Padre y voy a volver por ustedes para llevármelos, para que donde yo estoy ustedes estén conmigo. Pero después les dice ahí en el versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le... Perdón, versículo 16, desde el versículo 16 para entender. Y yo rogaré al Padre y os dará
otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Como Jesús se va, entonces va a venir, ¿quién va a venir? Dios. Dios vino, Dios ha venido y también Dios volverá. Dice ahí, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 23. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos ¿qué? Morada con él. En otra traducción debe decir vivienda, casa, habitación, edificio, vivienda, tabernáculo. Dios prometió que vendría a morar con el hombre. Entonces a los que creen, Dios los toma como su templo, como su casa, como su guarida, como su nido. Una persona me dijo, ay pastor, no diga guarida, que eso suena como de fascineroso. Pero como esa es la palabra que utiliza la Biblia, hombre. ¿No ve que dice? Las aves de los cielos tienen nido y las zorras guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Él está buscando un lugar donde reposar su cabeza. Él está buscando una casa, una habitación. Y ojalá que esta iglesia lo sea. Ojalá. Quiera Dios que nosotros seamos su casa, su habitación, el lugar de su morada, donde Él recueste la cabeza. Usted sabe qué es la casa, ¿no? ¿Qué es la guarida? ¿Qué es el nido? ¿Dónde es donde usted se siente cómodo? En la casa. Bueno, a algunos ya les toca esconderse en el baño para que no los molesten. Salga del baño, ya, es que no quiero salir, qué jartera. Hay un problema ahí, hay un problema. Pero normalmente la casa de uno es donde uno se siente, no ve que uno llega y se quita los zapatos de una, y el saco, ay, no se quita los zapatos. Estoy en mi casa. Estoy en mi casa. Y cuando uno llega a un lugar y se siente muy acogido, muy cómodo, uno dice, ay, me siento como en mi casa. Porque uno se siente sin prevención. Es donde uno puede ser naturalmente. Uno cuando está de visita y cuando come, ay, sí, me la pega. ¿Sí? Si yo voy a su casa y le pido la pega, usted entiende, me siento como en mi casa. ¿Sí? Uno se siente cómodo, se siente, pues la iglesia ha de ser el lugar cómodo de Dios. Donde Él se sienta, ese es su solaz, ese es su lugar de reposo, su lugar de descanso. Ese es el lugar que Dios está esperando. Pero ese lugar de reposo no es porque sea un edificio lindo para el Señor. Nosotros hemos tratado de ser bien austeros, o sea, no tener muchos adornos, ¿no? Para que la cosa no se pervierta. Muy sencillos, pero ojalá que el adorno de nuestra iglesia sean las coronas que hay acá, seamos nosotros. Entonces que el Señor vea, ay, me siento como en mi casa. ¿Por qué? Porque es donde se está haciendo la voluntad de Dios, donde se está cumpliendo con el propósito de Dios. Ese es el lugar de su reposo, su morada, su iglesia, su templo. Mire conmigo Efesios capítulo 1, versículo 18, para hablar de la oscuridad y de la casa y del cuerpo y de Cristo. Porque toda la Biblia está hablando de lo mismo, ¿no? ¿Ustedes qué van a predicar este domingo? Pues la Biblia. Ay, ¿de verdad? Usted sabe que preguntar eso, ¿no? ¿De verdad en su iglesia predican todas las veces de Jesús? ¿Qué es eso tan raro? Ay, su merced. Su merced. Todas las veces que usted va a un restaurante va a comer, pues así debe ser, ¿no? No va a jugar fútbol, ni no va a comer. ¿Y todas las veces que va al estadio va a ver jugar fútbol? Pues claro, uno no va a comer al estadio, va a ver jugar fútbol. Y todas las veces que va a la iglesia va a ¿qué? A escuchar acerca de Jesús, a escuchar el evangelio de Jesús. Lógico, no es tan lógico, no crea que es tan lógico.
En estos momentos, en muchos lugares donde dice iglesia cristiana, hoy no se está predicando la palabra, se está hablando de otras tonterías, de arena, y esa casa va a caer. Dice aquí, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es la plenitud de él aquí? La iglesia. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 3 estamos, versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque, diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Entiende cómo se mide la madurez espiritual de una persona? No es por su conocimiento. Bueno, es que la palabra conocimiento es lo que tiene problemas. No es el conocimiento griego, sino el conocimiento hebreo. Porque el conocimiento griego es saber un poco de datos. El conocimiento hebreo es vivir lo que se cree. Entonces, si una persona tiene celos, contiendas, envidias, ¿qué es? Carnal. No un carnal mexicano, ¿no? Sino carnal es que no está viendo espiritualmente. Es un niño espiritual, por eso no se le puede dar todavía. A mí una persona me dijo que ha soñado con la iglesia. O bueno, me dijo el sueño y yo pensé que era la iglesia. Y otra persona también me dio otro sueño, ¿no? Y yo también pensé en ese momento en la iglesia. Uno era que yo estaba alimentando a una persona y esa persona estaba bien de aquí, de hombros para arriba, pero acá no tenía entrañas y no tenía estómago. Entonces yo le daba de comer, por lo que le comía, pues, ¿cómo lo iba a alimentar? Mucha cabeza, pero nada de estómago. Y después otra persona me dijo, soñé, pastor, que tenía 2 niñas. Y una estaba completamente sana y la otra estaba enferma y tenía la cabeza grande. Y entonces había una despensa y entonces usted decía, bueno, pues toca alimentar a la enferma primero porque, ¿qué hacemos? La sana está sana, alimentemos a la enferma. Y yo también otra vez volví a pensar en la iglesia, ¿no? Es un riesgo de nuestra iglesia, que la iglesia se convierta en ¿qué? Pura cabeza, puro intelecto. Bueno, yo he de decirles, les voy a confesar algo. Yo estoy muy agradado con la iglesia, porque veo que la iglesia está entrando a una etapa de madurez. Y veo que cada uno está entendiendo y que cada uno está cumpliendo su ministerio. Cosas como esto de personas que van y predican, pues a mí me hace feliz. Cosas como Elvira que se va y comienza una obra por allá en Girardot, me hace feliz. Cosas como que los que están en Venezuela que están haciendo la obra o en Bucaramanga o en cualquier lugar donde están yendo, pues eso es espectacular. En Australia, ¿no? Ustedes vieron ahí el testimonio de Australia y hoy vino la mamá de Germán que está en Australia, ella se congrega aquí en el primer servicio. Pues eso es espectacular. Eso quiere decir que la iglesia es viva, que la iglesia naturalmente está creciendo, que la iglesia se está desarrollando como tiene que desarrollarse, que cada uno está cumpliendo su ministerio. Y cuando vi la despedida de Elvira, pues me agradó muchísimo más. ¿Por qué? Porque habían 3 grupos diferentes de personas que no se conocían mucho. De un grupo donde estaba Elvira, de otro grupo donde estaba Elvira y de otro grupo donde estaba Elvira. Pero cada uno daba testimonio de lo que estaba pasando, ¿no? Decían, no, a mí me agrada que hemos estudiado la palabra y Elvira ha ido a orar por mi mamá y entonces y cuidó a mi hermano enfermo y yo le doy gracias porque, ay, yo decía, tan bueno, eso es ser ¿qué? Iglesia, ¿no? Y entonces decía, por ejemplo, Luz, no, pues yo llegué, a mí nadie me invitó. Usted sabe que hay gente que llega a nuestra iglesia que nadie la ha invitado, pues por internet, ¿no?
Nadie me invitó. Pero yo el primer día, ella lo hizo, debería ser que la gente se acercara, pero ella pues no tiene esa timidez. Entonces ella se acercó a alguien y le dijo, mire, yo soy nueva y llegué por internet, y entonces la persona la cogió de una vez. Le dijo, mira, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un grupo, ven a estudiar, y mira, y hacemos, y métete al seminario, y ella entró al seminario y la animó, y pues está viviendo la vida de fe. Entonces ella estaba ahí en la reunión con habían personas más antiguas que tú, iba a decir más viejas, pero no, más antiguas. Pero lo que se estaba manifestando ahí era ¿qué? La iglesia. Y ese lugar de relación es el lugar donde Dios quiere reposar su cabeza. No es en un edificio. Me encanta la carta que me escribió Julián, ¿no? Me voy para Francia y quiero hacer la obra allá. Entonces por eso quiero que oremos por Julián cuando se vaya. Y que lo haga, que cada uno donde vaya haga la obra. Que en su interior corran los ríos de agua viva, que cada uno sea fuente en medio de los desiertos, lugar donde hayan juncos y donde la palabra corra, y aunque sea torpe no se extraviará, dice la Biblia, porque está haciendo la obra. Eso es la iglesia, eso ha de ser la iglesia, y ese es el lugar donde Dios ha de reposar su cabeza. Pero no, aquí esta gente tiene un problema, que tiene envidia, que tiene celos, que tiene contiendas, que tiene disensiones. Ay, no, a mí no me hable de esa Elvirita que me cae mal. Porque ella siempre habla de los demonios. No es sabia. Pues sí, su merced, yo sé que cada uno de nosotros tiene las deficiencias personales, como usted y como yo, Pollito. Pero ella está haciendo la obra con sus deficiencias. De modo que usted no tiene derecho de juzgarla. Mire, ante Elvira, yo ese día también le dije ahí, Elvira con toda su falta de sabiduría, pero hace la obra. Ante Elvira lo único que puedo hacer es quitarme el sombrero y honrarla y respetarla y admirarla y decir, qué instrumento tan valioso en las manos del Señor, porque con su poco está haciendo mucho. ¿Tiene usted más talentos que Elvira? Pues haga más. Debería de estar haciendo más. No está aquí Miriam, ¿no? La pastora Miriam. Pero nosotros somos testigos, ¿no? Aquí hay frutos de ella, que con sus dificultades, con su enfermedad estuvo al borde de la muerte, y estando al borde de la muerte predicaba el evangelio y bautizaba a personas, y tenía que cubrirse con plásticos la sonda y las cosas para que no, pero se metía al agua y los bolillos. ¿Qué podía hacer ante ella? Solamente amarla, solamente respetarla, solamente honrarla, así como está. No estoy haciendo propaganda, así como está en la Biblia. Rufo, Estéfanos, Acaya, Crispo, Craso, nombres para unas gemelitas que tenga, Trifena y Trifosa. Porque no ve que esa es la iglesia, no ha entendido, esa es la iglesia. Personas, piedras vivas, en las cuales Dios está recostando su cabeza. ¡Wow! Estamos nosotros siendo el seno de Dios, o sea, el lugar donde Él reposa su cabeza, donde descansa, el lugar de su reposo. Eso es espectacular. Y eso es lo que estamos viendo en la iglesia. Claro, también hay carnales, pues lógico. No ve que hay adultos y hay jóvenes y hay niños. Y ahí están, ¿no? A mí me gusta ese grupo que se levantó no es de jóvenes, ese grupo es de no tan jóvenes, ¿sí? Yo le puse al grupo, el grupo de los no tan jóvenes, porque no son jóvenes, ¿sí? Un poquito más allá de jóvenes. Pero están haciendo la obra. Y están pastoreándose unos a otros, y están cuidándose, y están animándose, y están, ¿sí? Ay, eso es palabra viva. Sépalo, eso es nuestra iglesia. Nuestra iglesia no es un nicolaísmo, no es un lugar donde hay unos... ¿Sabe qué voy a decir? Usted me perdona. Voy a decir la peor grosería que he dicho desde el púlpito. Y usted me perdona, es por la prédica. Voy a decir la grosería. Líder. Esa palabra jamás puede estar en la iglesia. Jamás. Eso es una grosería. Eso es satánico. Eso va en contra del principio de Dios. En nuestra iglesia jamás hay, perdóneme, líderes. Jamás. Porque no ve que eso es completamente lo contrario a lo que Jesús dijo. Mire conmigo. Lucas capítulo 22, versículo 24. No hemos entendido.
Bueno, no, nosotros sí estamos entendiendo. Me gusta. En la iglesia no hay roscas, en la iglesia no hay grupos de élite, en la iglesia solamente hay ¿qué? Servidores. Dice ahí en Lucas capítulo 22, versículo 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entre vosotros, ¿qué? No será así. ¿Usted no ha visto en lo que se ha convertido la iglesia? En un pequeño reyesuelo, en un dictadorcito, en un emperadorcito, y tiene 50 bucólicos ahí que lo adoran. Y él, o sea, la gente del mundo lo ve y se burla, porque una persona que nada que ver, y no me toquen que los embarazo, eso es una cosa absurda. O sea, miren, no tengo cómo sobreenfatizar esto. Porque es horroroso ante el Señor lo que está pasando. Que un personajito se convierta en, ¿sí? Y haga, yo le ordeno, y usted se somete, y me haga el favor, y límpieme los pies, y hágame y muestre, y qué está haciendo, y con quién se va a casar, y a dónde va a ir, y cómo está, y muéstrame su... Y todo el mundo... Pero al Señor ni con un dedo le quiere servir. Y cuando viene la libertad, se olvida de servir al Señor. ¿Usted entiende esa dureza? No se preocupe, es el corazón del hombre. Ellos le dijeron, ¿sabes qué? No queremos que tú estés sobre nosotros. Ponnos un rey que nos someta. Y ahí sí le sirven con todo. Pero al Señor, no, eso es muy difícil ser libre. Es muy difícil. Y muchos de nosotros que servimos a los hombres, cuando llegamos al Señor, nos cuesta empezar a servirle con todo. Antes debería ser, ahí sí, mire, Señor, con todo lo que quieran. Los árboles pidieron rey, ¿sí? ¿Y quién era que se señoreó sobre ellos? La ortiga, los chuzaba, ¿no? Pues bien hecho, para que en algún momento se despabilen y se despierten y se den cuenta. Vino un joven a hablar conmigo el sábado, ¿no? Y venía de una situación así. Y entonces él dijo, y entonces yo vine a la iglesia, pero es que lo que pasa es que como yo estoy acostumbrado ya a pastorear, entonces no me sentí bien. Un hombre bueno, un joven que ha entregado su vida, o sea, dejó todo para seguir al Señor. Pero pues el pastor lo desilusionó, porque el pastor se enloqueció y empezó a hacer unas cosas que no. Y entonces yo le dije, bueno, cuéntame una cosa, para ti, ¿qué es pastorear? ¿Qué es pastorear? No, pues estar ahí predicando. Y le dije, bueno, vamos a Efesios capítulo 4. Porque no estamos entendiendo qué es pastorear. Yo entiendo, ¿no? Yo entiendo la dificultad. Pero es porque estamos siendo mal enseñados. Y como estamos siendo mal enseñados, yo le dije a él, lo que pasa es que tú tienes que conocer la palabra, eso es lo que tienes. Le pregunté, ¿no? ¿Por qué crees que se desvió ese pastor? Entonces me dijo, porque no conoce la palabra. Le dije, ¿y tú vas a repetir lo mismo? No, o sea, admiro, respeto, le dije, te respeto muchísimo, porque pocas personas están dispuestas a dejarlo todo para servir al Señor. Pocas. Esos son los colaboradores. Por eso habla de 3 personas: colaboradores, labranza y edificio. Pocos son los colaboradores. Pero si tú no te preparas, si tú no conoces la palabra, vas a terminar lo mismo que el pastor del que estás huyendo. Tienes que conocer la palabra.
¿Qué dice la Biblia? Efesios capítulo 4, versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuántos pastores hay aquí? No sé. Puedo identificar algunas personas que sé, este es pastor. ¿Por qué? Porque llaman a la gente, porque ¿qué hubo? ¿Qué pasó? No te vi el domingo, ¿en dónde estabas? ¿Cómo estás? Y entonces se nota que es pastor, porque está preocupado por los demás, por sus consiervos, es porque tiene ese corazón de pastor. Pero hay otras personas que son profetas. Entonces el profeta es el que hace que la iglesia no se desvíe, no sé. Yo a veces pienso que nuestra iglesia tiene como 600 profetas, ¿no? Porque a la salida todo el mundo dice, ay pastor, usted no debía haber dicho eso. Ay pastor, usted no debió, era Noé y no Josué. Ay pastor, usted tenía la corbata torcida. Ay pastor, bueno, está bien. ¿Sabe usted que ser profeta no es fácil? Porque es decirle a la gente lo que la gente a veces no quiere oír. No, una cosa es que usted sea mala gente, mala leche, mala sangre. Eso es diferente a ser profeta. Hay gente que ni Dios la satisface. Dios les está dando la bendición y están comiendo y dicen, ay, pero era pollo lo que quería, no carne. Wow, convierten la bendición en maldición. Mire el bocado que se está comiendo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No, hay gente que está así. No, pero el profeta tiene que decir, mire, ¿sabe qué? Por ahí no es la cosa, mire. Ay, y entonces hemos de escuchar a los profetas. Pero hay quienes son evangelistas, ¿no? En la iglesia hay muchos evangelistas. Entonces personas que están predicando el evangelio y uno sabe, no, este es evangelista. ¿Sí? Dora, ¿qué eres? Evangelista. Gloria, ¿qué eres? ¿Dónde está Gloria? Pastora. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la profeta del grupo, Gloria? No sé. ¿Sí? ¿Cuál es la que friega a todas? Bueno. Apóstol. ¿Quién es apóstol? El que va y comienza la obra. ¿Sí? Rosita, por ejemplo. Ay, Rosita, no se te va a subir el título a la cabeza. Es que esto no es para subírsele el título a la cabeza aún. Cuidado, yo soy apóstol. Sí, pues yo soy profeta. Y usted está mal. Dígale. No se le suba, ¿no? Porque todos somos, ¿qué? Miembros los unos de los servidores. Solamente hay una cabeza, la cual es Cristo. Pero como la cosa se volvió nicolaísmo, entonces piensa que pastor es una posición ahí de reyesuelo. Sírvame, hágame, córrame, tráigame. No, Señor. Si el mayor ha de servir a los demás. Por eso le digo, esa palabra es satánica, esa palabra es terrible. En la iglesia que cada uno cumpla su ministerio, me gusta porque lo estoy viendo. Pero ojo, no se olvide, es más difícil ser libre que esclavo. Libre tiene que tener usted su autonomía. Más bien, ¿cómo le ayudamos? Yo le dije a este joven, le dije, mire, no sé qué va a hacer usted. No sé si se va a congregar aquí o no. Yo le voy a decir unas directrices. 1, tiene que prepararse. Usted tiene que conocer la palabra. Tiene que saber de lo que va a predicar. 2, usted tiene que desarrollar su vida como si jamás fuera a depender del ministerio. O sea, que cuando usted el Señor lo llame tenga que dejar. No sea un asalariado, sino que usted tenga que dejar. Entonces hágame el favor, concluya su carrera o desarrolle un arte o viva, pero además déle buen testimonio a su familia, que usted sostiene a su esposa. Y 3, no pare. Siga haciendo la obra, siga haciendo grupos, siga predicando el evangelio. Congréguese aquí o no, yo le digo, ¿en qué le podemos ayudar? ¿Cómo le podemos ayudar? A su ministerio. ¿Cómo le puedo ayudar yo para que usted sirva?
una propuesta es, le puedo enseñar todo lo que sé. Y entonces él me dijo, pues, ¿cómo hago para saber que usted sí está en la verdad y no está desviado? Entonces él me dijo, porque yo vine a la prédica y usted habló del ángel de Jehová, y yo había escuchado que era Jesucristo preencarnado. Y entonces yo me fui a la casa y empecé a revisar la Biblia y yo me di cuenta que usted decía que eso estaba bien. Y le dije, pues hermano, ya se conoce el camino. Todas las veces que yo predique, haga lo mismo. Revise a ver, y la palabra no nos va a dejar desviar de la verdad. Porque esto es lo que nos mantiene. ¿No ve que su palabra es verdad? Que esa es la roca, que ese es el camino, que esa es la piedra, que es Jesús. Entonces, esa es la forma de mantener la garantía de la iglesia. Estamos en 1 Corintios capítulo 3. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Servidores. Servidores. No somos más. Siervos. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá ¿qué? Su recompensa conforme a su valor. Sí, eso sí es lo que nosotros anhelamos. ¿Qué? Nuestra recompensa. No de los hombres. Los hombres olvidan, no se preocupe. Si el día de mañana usted se pone bravo conmigo y no me saluda, no se preocupe. Yo sé, ese es nuestro corazón. Y si el día de pasado mañana usted entiende y vuelve y me saluda, chévere, no se preocupe, esa es la vida de fe. Así es, no hay problema, no hay ningún resentimiento, por lo menos de parte mía no lo hay. Pero entienda que con el que usted no se puede poner bravo es con quién, con Dios, porque Él es la cabeza y a Él hemos de obedecer. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque vosotros sois colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. ¿Usted se imagina el privilegio de poder ser colaboradores de Dios? No. Ser partícipes de la obra, wow. Y ser campo de cultivo de Dios. ¿Se acuerda que le dijo a los discípulos cuando llegaron, que lo vieron hablando con la mujer samaritana? Le dijo, miren los campos. Miren los campos, ya están listos para la cosecha. Y el que cosecha recibe salario y recoge ¿qué? Fruto para vida eterna. Pablo le va a decir a los filipenses, ustedes son mi corona. Y yo me voy a presentar con el Señor con mi corona, la que Él tiene reservada para los que le aman. Usted está aquí porque otra persona le habló el Evangelio. Usted está aquí porque alguien lo animó, le ayudó, lo estuvo con usted. Y usted debería estar consciente de esa labor de la iglesia, ¿sí? Mire a la persona que está al lado un minutico, mírela. No acostumbramos a hacer eso aquí en la iglesia, pero mírela un minuto, mírela. Y al del otro lado. No al que conoce, al que no conoce. Y entonces, dígale, ¿no? ¿Usted dónde se congrega? ¿Usted a qué va a un grupo? ¿Tiene dónde estudiar la Biblia? ¿Cuánto hace que vive a la iglesia? ¿Quién lo invitó? Y si alguien vino por primera vez, debemos de acogerlo de una vez. ¿Y qué hubo? ¿Cómo estás? Bueno, sin atosigarlo, ¿no? La otra persona se asusta, ¿no? Con la sabiduría del sentido común. Pero eso es ser iglesia. Muchos de ustedes están haciendo sus coronas en el cielo, yo lo sé. Y eso me alegra, me gozo de ver que la iglesia está entrando en otra etapa, en otro estado de madurez. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad, tu palabra es verdad, estamos reunidos en tu nombre. Gracias por todas las cosas que provienen de ti, Señor, que tú nos permitiste el privilegio de ser colaboradores tuyos, campo de cultivo tuyo y edificio tuyo, Señor. Padre, ayúdanos para que nosotros cumplamos con tu propósito eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús.